Bienvenidos al resumen de la cuarta etapa del Giro de Italia 2026. Arranca el Giro en Italia con un recorrido muy interesante entre Catanzaro y Cosenza, con 139 kilómetros y solamente un puerto a lo largo de toda la jornada, que será Cozzotuno, de 14,4 kilómetros al 6%, en el que tal vez se va a seleccionar la carrera y muchos de los velocistas podrían sufrir o incluso alguien lo podría intentar. Así que sin más preámbulo, vamos con el video. Iniciamos con una fuga de 6 corredores, hasta ahora la más grande de este Giro de Italia, con Martin Marcelucci, Darren Rafferty, que es el mejor de la general, a 10 segundos, Johan Jacobs, Warren Barguil, Mattia Weiss y Niklas Larsen. Pasaban por el sprint intermedio del día de hoy, que se lleva el italiano del Pole Team Mattia Weiss, que era el único que lo intentaba, por delante de Warren Barguil, Niklas Larsen, Martin Marcelucci y Darren Rafferty, que tenían una ventaja de poco más de un minuto con el pelotón principal. Empezamos a subir Cozzotuno y empezaban a sufrir los sprinters, mientras el pelotón principal, encomandado por Movistar, era el que seleccionaba la carrera. Empezaban a quedarse los mejores velocistas como Jonathan Milan, Paul Manier o Dylan Groenewegen, y además la maglia rosa Guillermo Thomas Silva era otro de los que empezaban a quedarse. A 50 kilómetros de meta, el Movistar, tirando muy fuerte del pelotón, alcanzaba a los últimos sobrevivientes de la fuga, que eran Mattia Weiss y Darren Rafferty. A 2 kilómetros de coronar el puerto, veíamos como Egan Bernal sufría y empezaba a quedarse de un grupo principal que tenía todavía a unos 40 corredores. Y así coronamos el puerto, que se lo llevaba Nelson Oliveira por delante de todo su equipo, Orlui Saular, Enric Mas y Einer Rubio. En el descenso veíamos como Derek G iba a sufrir un pinchazo, uno de los hombres importantes para la clasificación general, que también se descuelga de este grupo de cabeza. A 17 kilómetros de meta iba a conectar con Cabeza Carrera un grupo con Egan Bernal y Derek G, ambos con un gregario que les ayudaba, salvando ambos corredores la etapa del día de hoy. Y mucho cuidado, porque íbamos a tener el kilómetro Red Bull, donde muchos corredores van a buscar las bonificaciones, entre ellos Jonas Vingegaard, también Giulio Pellizzari, pero al final el que se la llevaba a ser Jan Christen, y se va a llevar estos 6 segundos, 4 para Giulio Pellizzari y 2 para Giulio Ciccone. Y así entramos a ese último kilómetro. Jan Christen, que ha saltado y tiene unos metros de ventaja sobre el pelotón, encomandado por Movistar y Lidl Trek, lo van a capturar y Matteo Sobrero lanza el sprint para Giulio Ciccone. Arranca Orlui Saular, Jonathan Narváez también muy bien ubicado, el ecuatoriano empieza a adelantar a Orlui Saular, se le hace un poco largo el sprint y sí, va a ser victoria para Jonathan Narváez en la cuarta etapa del Giro de Italia 2026. Segundo, Orlui Saular, que se queda a las puertas de la victoria después del trabajazo que le hizo su equipo durante todo el día. Tercero, Giulio Ciccone. Cuarto, Ben Turner. Quinto, Alessandro Pinarello. Sexto, Afonso Eulalio. Séptimo, Lennart Van Edveld. Diego Ulissi. Octavo, Andrea Raccagni. Noveno y décimo, Michael Valgren. En la undécima posición, Florian Stork. También tenemos por ahí cerca a Marker Bellocchi, Jai Hindley, Sobrero, Caruso, Connor, Puls, Vingegaard, Harper, Enric Mas, todos los corredores de la general que llegan aquí en este grupo, que al final fue de 42 corredores. La clasificación general va a cambiar, porque ahora el nuevo líder se llama Giulio Ciccone, a 4 segundos Jan Christen. Tercero, Florian Stork con el mismo tiempo que Jan Christen, así como Egan Bernal en la cuarta posición. Quinto, Thymen Arensman. Sexto, Giulio Pellizzari. Séptimo, Lennart Van Edveld. Octavo, Enric Mas. Noveno, Markel Bellocchi. Décimo, Jan Hirt. 11, Jonas Vingegaard. 12, Filippo Zana. 13, Damiano Caruso. 14, Einer Rubio. 15, Jai Hindley. 16, Félix Engelhardt. 17, Alexander Cepeda. 18, Ben O'Connor. 19, Mati Rondel. Y 20, Davide Piganzoli. Así entre estos 25 corredores que todavía se mantienen a 10 segundos del líder. Ahora se llama Giulio Ciccone. La clasificación de los puntos sigue siendo liderada por el francés Paul Manier, el ganador de 2 etapas. La clasificación de la montaña seguirá siendo para Diego Pablo Sevilla con 42 puntos contra los 18 de Nelson Oliveira. El líder de los jóvenes sigue siendo ahora, por mérito propio, Jan Christen. Mañana tendremos una etapa muy interesante, una etapa con inicio en Praia Mare y final en Potenza.
tendremos 203 kilómetros de recorrido, una etapa larga, con un final muy interesante, mucho desnivel todo el día y a 48 kilómetros de meta, un puerto muy peligroso de 6,6 kilómetros al 9,2% en el que pueden pasar muchas cosas, es un puerto muy duro. Después tendremos mucho terreno con mucho desnivel, kilómetros Red Bull, descenso largo, un repecho final de 300 metros al 12% que puede ser muy importante, un pequeño descenso y meta que de todas maneras vuelve a picar hacia arriba, en el que pueden pasar muchas cosas, se puede seleccionar aún más la carrera e incluso los hombres de la clasificación general como Vingegaard, como Pellizzari, podrían ser los que se disputen la etapa. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos en unas horas analizando lo que pasa en esta cuarta etapa del Giro de Italia 2026. Y para no perderse nada de esto, pues los invito a que se hagan miembros del canal, en donde van a poder acceder a beneficios exclusivos que no se van a querer perder. Nos vemos en la meta. Chao.